¿Quieres saberlo todo acerca del hackeo de hace una semana de Orange? ¿Quieres saber qué protocolos estaban implicados en este ataque y por qué miles de clientes dejaron de tener servicio durante bastante tiempo? Si quieres aprender los entresijos de este y de otros muchos hackeos, quédate porque esto te interesa. Y es que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo un hacker tumbó a Orange España en tan solo unos minutos, advirtiendo a la propia Orange a través de la plataforma X que tenía los credenciales de RIPE. Y es que para realizar este ataque, a pesar de que se ha hecho en diferentes fases, existen varios protagonistas clave en toda esta historia. No obstante, no solo veremos cuáles son estos protagonistas, sino que además entenderemos el por qué y el cómo se ha producido un ataque como este. Veremos con qué ransomware el hacker obtuvo los credenciales de acceso a RIPE, veremos qué es RIPE obviamente, y veremos una parte muy importante como es el BGP, es decir, cómo un protocolo tan importante como este ha pasado de ser el protagonista de un ataque de este calibre. Además tengo buenas noticias para vosotros y es que si queréis saber más sobre este protocolo, sobre BGP, ya tenéis disponible en la academia un curso sobre BGP desde cero para que sepáis qué es este protocolo, para qué sirve, cómo funciona y muchas otras cosas. Os dejo el enlace del curso en la descripción del vídeo. Así que sin más, vamos a ver por qué se ha producido todo este revuelo, cómo se ha producido todo este revuelo y veremos todas las fases que el hacker ha llevado a cabo para cumplir su misión: dejar a Orange España sin conexión para miles de usuarios. Empezamos. Identificador de aplicación, le mandas un correo electrónico a la víctima, un correo dirigido solo para ella, muy bonito, y con un enlace, y en ese enlace lo que le vamos a pedir son los permisos para acceder a la cocina, al baño, a la caja fuerte, a todo lo que sea. Solo me da un clic y con ese clic ya puedo acceder dentro del sistema y estar leyendo el correo de la víctima durante meses hasta que interese hacer la estafa. Esto es imposible. Un momento. ¿Y si pruebo? Bueno, no va a funcionar. Pero ¿y si sí? No me lo creo. Soy un hacker. Has quedado retratado. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más. Hoy vamos a analizar el hackeo que sufrió Orange hace unas semanas, dejando sin servicio a miles de usuarios, miles de abonados, y de la forma más tonta, y es que a causa de un descuido de uno de los trabajadores, Orange dejó de tener prefijos públicos válidos, con lo que no podía enrutar prácticamente nada. ¿Y esto qué significa? Pues bien, vamos a ver paso a paso cómo el hacker se fue abriendo camino hasta poder realizar este hackeo. Y es que, como os decía, este proceso ha tenido básicamente dos fases. Una fase consistente en el proceso de infección de uno de los ordenadores de un usuario de Orange, que fue el que facilitó, entre comillas, el usuario y la contraseña para poder acceder a RIPE, y esta es la segunda fase. Una vez que el hacker obtuvo esos credenciales, pudo acceder libremente a RIPE, sin el consentimiento de Orange, obviamente, y por lo tanto cometiendo un delito. Pues bien, desde el blog del hacker.net podemos ver cómo esta primera fase se produjo ya en el 2023. Y es que desde ese momento uno de los usuarios de Orange, uno de los trabajadores de Orange, se infectó con un ransomware llamado Raccoon Stealer. ¿Y esto qué es lo que hacía? Pues bien, este ransomware lo que hacía era instalarse en el ordenador de esta persona, ya que esta persona se descargó un programa pensando que era otro. Pues bien, instaló Raccoon Stealer y esto lo que hacía era enviar los credenciales de un llavero de contraseñas que tenía este usuario al atacante. Pues bien, el atacante recibía todos estos passwords, todos estos usuarios, de manera que el atacante lo único que tenía hasta el momento eran usuarios y contraseñas de diferentes sitios. No obstante, a priori puede resultar complicado que el hacker
pudiera relacionar para qué servían esos usuarios y contraseñas. No obstante, y justamente para el tema de Ripe, recibió un usuario y una contraseña un poco sospechosos. Más que sospechosos, demasiado evidentes, diría yo, ya que el usuario era adminripe-ipnt@orange.es y la contraseña ripeadmin. Pues bien, una vez el hacker tuvo esta información, tenía esta información, se le ocurrió que podía ser un usuario y una contraseña para el portal de Ripe. Y aquí viene la segunda fase del plan. Lo único que tuvo que hacer el hacker es irse a Ripe, colocar este usuario y esta contraseña y ver si funcionaba. Efectivamente, accedió a Ripe sin ningún tipo de problema y de forma ilícita tuvo acceso a todos los datos IPs de Orange. Pero antes de continuar, ¿y esto qué significa? Es decir, ¿qué es Ripe? ¿Y por qué es tan importante en todo esto? Pues bien, aquí viene lo importante. Ripe es el Centro de Coordinación de Redes IPs europeas. ¿Y esto qué significa? Pues significa básicamente que Ripe es una entidad que se dedica a gestionar las IPs a nivel europeo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que Ripe reparte IPs públicas a todas aquellas entidades que las necesitan, como pueden ser proveedores de servicio tipo Telefónica, tipo Vodafone, tipo Orange, o también organizaciones tipo Amazon, tipo Netflix, tipo Facebook, que también necesitan IPs públicas para su correcto funcionamiento. Pues bien, Ripe lo que básicamente hace es vender esas IPs a cada una de las entidades. Y si queremos decirlo correctamente, Ripe no vende IPs como tal, sino que cede los derechos de uso a cada una de estas entidades. Pues bien, una vez que Ripe hace esto, reparte estas IPs, cada una de estas entidades tiene que realizar un anuncio de esas IPs a Internet. De esta manera, todos los usuarios que se conecten a Internet sabrán llegar a los servicios de cada una de las entidades, proveedores de servicio, etc. Y así es como muy rápidamente y a grosso modo funciona Internet. Es decir, al final Internet es como una serie de islas, un conjunto de islas correspondientes a cada uno de los proveedores de Internet que anuncian IPs entre ellos. Enganchados o colgándose a estos proveedores de Internet, a estos proveedores de servicio, estamos nosotros, los usuarios, que somos los que consumimos todo el contenido de Internet. Pues bien, la pregunta es, ¿qué pasa si yo soy de Orange y por lo tanto tengo una IP pública en mi router de mi casa y de repente Orange dejase de anunciar esa IP pública que yo tengo en mi router a los demás proveedores? Pues que automáticamente dejo de tener Internet, ya que si yo hago una petición a un proveedor de contenido, por ejemplo, ese proveedor de contenido no va a saber responderme, ya que mi IP pública ha dejado de ser enrutada, ha dejado de ser conocida en Internet. Pues bien, esta puesta de conocimiento de mi IP y de las IPs de Orange al resto del mundo se realiza también a través de Ripe. Es decir, Ripe, además de gestionar este reparto de IPs de las que hablábamos al principio, también realiza un control de que cada entidad realice sus anuncios de forma correcta y anuncie única y exclusivamente aquellas IPs o aquellos rangos que se les ha asignado. ¿Y esto qué significa? Pues que si yo soy Orange, no voy a poder anunciar IPs de Telefónica, IPs de Vodafone, IPs de Netflix o IPs de Facebook. Es decir, si yo soy Orange, tengo que anunciar única y exclusivamente mis IPs. ¿Y por qué digo esto? Pues porque seguramente ya sabéis por dónde van los tiros. Y es que básicamente este hacker lo que intentó hacer es anunciar redes a través de Orange que no fueran suyas. Pero es que no solo hizo estos cambios de anuncios a través de lo que se llama objetos root en Ripe, sino que manipuló el protocolo RPKI para invalidar todos aquellos prefijos que Orange estaba anunciando a Internet. Pero vayamos por pasos. En cuanto a los anuncios que cambió el hacker, estos anuncios se realizan a través de los objetos root de Ripe. ¿Y esto qué significa? Pues bien, que dentro de Ripe, y lo vamos a ver ahora mismo, podemos crear una serie de objetos indicando qué direccionamientos vamos a anunciar desde nuestro sistema autónomo. Un sistema autónomo es cada una de las islas de las que hablábamos antes, es decir, Orange, Vodafone, Telefónica, etc. Estos anuncios además se realizan a través de un protocolo que se llama BGP. Y a la acción de anunciar direccionamientos IPs que no son míos propios a través de Internet se le llama BGP hijacking. Es decir, se realiza un secuestro de BGP sobre los direccionamientos, sobre unos direccionamientos que no son míos.
Y esto lo puedo realizar creando objetos root dentro de Ripe utilizando prefijos de internet que no son de la propia Orange. Y estos anuncios les llegarán a otras entidades de internet, a otros proveedores de servicio, detectando seguramente una duplicidad de IPs. Ya que si anuncio desde Orange direccionamientos, por ejemplo, de Telefónica, cualquier proveedor recibirá ese mismo prefijo por Telefónica y por Orange, habiéndose apropiado de ese prefijo de forma ilegal. Pero es que además podemos tener el caso contrario, es decir, modificar el parámetro origin, es decir, el AS dentro del propio objeto root, por ejemplo, eliminar el AS de Orange y colocar el AS 16550 correspondiente al AS de Google para hacer pensar a los demás proveedores que vamos a realizar anuncios del direccionamiento de Orange pero desde el AS de Google, cosa que también provocará una confusión, ya que Orange está haciendo sus anuncios a los demás proveedores de forma correcta a través de su AS, pero en Ripe pone otra cosa. Y ello obviamente generará una incongruencia entre lo que realmente están recibiendo los proveedores a través del protocolo BGP y lo que pone en Ripe. No obstante, para dejar sin internet a toda esta gente, no es esto lo único que se ha tenido que hacer. Es decir, el hacker ha tenido que realizar otro segundo paso, que es la alteración de los protocolos RPKI. Y es que los certificados RPKI es un método que se utiliza también en Ripe para certificar que un proveedor de servicio es el verdadero titular de un direccionamiento. Es como una segunda validación de que el objeto root que hemos creado es correcto. ¿Y esto cómo se entiende? Pues esto es muy sencillo. Si yo genero unos certificados RPKI para un cierto direccionamiento, todo el mundo, todo el resto de internet va a recibir esos RPKI como válidos. Es decir, va a validar que un cierto direccionamiento pertenece a un cierto proveedor de servicio. De manera que si yo altero el objeto root y empiezo a anunciar direccionamientos que no son míos propios, todos aquellos vecinos que reciban estos anuncios van a tener una segunda manera de validar si soy yo el titular de este direccionamiento o no. De manera que si no me cuadra el anuncio con el RPKI, voy a descartar ese direccionamiento. Y esto es precisamente lo que pasó. Ya que según el blog del hacker.net, lo que hizo este hacker fue activar precisamente los RPKIs y empezar a utilizarlos para validar todos aquellos enrutamientos que estaba modificando. Utilizó los RPKIs para validar prefijos de Orange como si se estuvieran anunciando a través de otro AS. Pues bien, ante todo este lío, lo que les pasaba a los otros proveedores de internet cuando recibían las rutas de Orange era directamente descartarlas. Esto hacía que poco a poco Orange se fuera quedando aislada, ya que ninguno de sus prefijos se estaba dando válido al resto de internet. Por lo tanto, todos los usuarios que teníamos Orange fuimos poco a poco dejando de tener internet. Así que vamos a ver ahora cómo acceder a Ripe, qué es Ripe, qué vamos a ver en Ripe y cómo podemos hacer esto de la modificación de los objetos root en Ripe y de los RPKIs. Pues bien, vamos a empezar con la parte de Ripe, que es bastante chula, y es que este es el panel al cual el hacker accedió una vez que obtuvo esos credenciales, ese usuario y contraseña, gracias al ransomware que había infectado al trabajador de Orange. Pues bien, aquí es donde precisamente utilizó este email, el adminripe-ipnt@orange.es, y utilizó el password pues que también había recibido y accedió al panel. Pues bien, lo que vamos a hacer hoy es que veáis qué es este panel, qué vio un poco el hacker, qué menús vio un poco el hacker al acceder a este panel y qué información puede obtener una vez que el hacker accede a este panel. Pues bien, yo voy a utilizar mi usuario y contraseña, accedemos. Y aquí accederemos al panel de Ripe. Pues bien, aquí lo primero que vamos a ver es, bueno, nos indica cuál es nuestra IP. Yo, como veis, bueno, como sabéis, tengo una IP de Orange en este caso y la voy a copiar, ¿vale? Luego veremos para qué. Pues básicamente aquí tenéis una serie de herramientas también que podéis ir utilizando, podéis gestionar toda la parte de las IPs que tenéis asignadas a vuestro AS, en caso de que seáis un AS. Yo en mi caso obviamente no soy un AS, por lo tanto no tengo ni ningún tipo de sistema autónomo, ningún tipo de número asignado como sistema autónomo, ya que no soy ningún proveedor de servicio, tampoco tengo IPs, porque tampoco soy ningún proveedor de servicio, por lo tanto no tengo esa información dentro de mi portal de Ripe, pero Orange sí que lo tenía. Y ahí es donde el hacker empezó a hacer
pues sus cosas. Lo que hizo fue acceder a este menú de aquí, a los 3 puntitos, y se podía ir a Lear Portal. Aquí en Lear Portal, en la pestaña esta que veáis, en el menú este que veáis aquí que pone Resources, si entráis aquí, vais a poder ver todos los recursos que tiene cada Lear. En este caso aquí veríamos listado todos los recursos que tenía Orange o que tiene Orange en cuanto a IPv4, IPv6 y ASN. La ASN es lo que os decía, es el número de sistema autónomo que tiene asignado cada ASN. Yo lo tengo todo en blanco porque no soy una ASN, no soy un proveedor de servicios ni un proveedor de contenido, por lo tanto no tengo IPs y no tengo ASN. Pero aquí veríamos listados los ASNs y las IPs de Orange en caso de que hubiéramos accedido con el usuario y la contraseña válidos que usó el hacker en su momento. De hecho, podéis ver unas capturas que nos proporciona el blog del hacker.net y aquí podéis ver efectivamente cómo todas las IPs, todo el listado de IPs lo podéis ver en este menú. Pues bien, aquí hay otra cosa bastante interesante que es el RIPE Database. Aquí, si accedéis, vais a poder acceder a un menú que pone Query Database. Aquí, si accedéis a este menú, podéis buscar información dentro de la base de datos de RIPE. De hecho, como habéis visto anteriormente, hemos copiado la IP que yo tengo asignado en mi router, la IP pública que yo tengo asignada en mi router. Yo estoy conectado a través del proveedor de Orange, como ya sabéis, así que si yo cojo esa IP y la pego aquí, ¿vale? Le doy a Enter, vamos a poder ver precisamente a quién pertenece esa IP. En este caso, como veis aquí, esta IP, la IP que tengo asignada a mi propio router, pertenece, como veis aquí, a Orange España. Como veis aquí, pertenece a un pool de IPs, a una serie de IPs que están dentro de un rango, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver el nombre de la red, la descripción, el país al que pertenece y una serie de cosas que ahora no vamos a hablar de ello. Pero lo importante es que toda esta información forma parte de un objeto que se llama inetNum. Pues bien, RIPE funciona con objetos, es decir, RIPE interrelaciona toda la información que tiene a través de objetos. Y uno de los objetos más importantes que tiene RIPE es el objeto root, que es el que tenéis aquí. Este que veis aquí, este es un objeto de tipo root. Y este objeto root contiene la IP mía pública que tengo asignada ahora mismo en el router de Orange. Es decir, yo tengo una IP de Orange que forma parte de este objeto root. Y este objeto root es el que utiliza Orange para anunciar este direccionamiento a otros proveedores. Es decir, este objeto, el objeto root, es el objeto que utiliza Orange para hacerse conocer, para darse a conocer a otros proveedores. Y además justamente podéis ver aquí el AS, el origen de este prefijo, de este anuncio, que es el AS12479, que es el que corresponde a Orange, es decir, este es el AS que estuvo afectado. Lo podéis ver también en la web del hacker.net, que nos indica básicamente que este fue el AS afectado. Pues bien, una vez que tenemos claro esto, quizá podéis empezar a entender un poquito cómo funciona el tema. Y es que una de las cosas que hizo este hacker fue precisamente modificar estos objetos root según nos comentaban en el hacker.net. ¿Y esto cómo se hace? Pues básicamente si yo entro aquí en Update Object y tengo permisos para modificar este objeto, obviamente como el hacker tenía la contraseña y el usuario de esta cuenta de RIPE de Orange, tenía acceso a esto, pudo modificar este direccionamiento que veis aquí, este direccionamiento que veis en el campo root, para poder colocar cualquier otro direccionamiento. No obstante, según lo que nos comentan en el blog del hacker.net, lo que hizo fue cambiar el origen. En lugar de utilizar el AS12479, utilizó otro AS, es decir, utilizó una AS de otro proveedor, del que sea, no lo sabemos cuál, y de esa manera hizo pensar a otros proveedores que este direccionamiento propio de Orange estaba siendo anunciado por otros proveedores. Y esto es lo que se denomina BGP hijacking, es decir, secuestro de un direccionamiento anunciado a través de BGP. Pues bien, aquí vamos a darle cancel, aceptar, y vamos a volver a nuestra database con la IP de Orange que tenemos asignada en nuestro router. Pues bien, eso no solo quedó aquí, sino que además utilizó el protocolo RPKI, los certificados RPKI, para, como os decía, firmar prefijos de Orange, firmar direccionamientos de Orange, es decir, por ejemplo, este direccionamiento, coger y firmarlo
con otro AS distinto de Orange para que cuando los otros proveedores de servicio recibieran esos RPKIs con otro origen, con otro AS, dieran ese AS por válido. De manera que cualquier otro prefijo que estuviera anunciado por Orange con este prefijo se hubiera dado por inválido. Es decir, al final y en resumen, lo que hizo el hacker fue liarla bastante parda porque modificó unas cosas y otras, de manera que poco a poco Orange se fue quedando aislado del resto de islas que conforman Internet. Deciros también que esto de los RPKIs es accesible desde este menú y yéndonos aquí a RPKI. Obviamente yo no tengo acceso al dashboard de RPKIs porque no tengo ningún tipo de recursos, pero Orange obviamente los tiene. Así que el hacker pudo modificar estos parámetros firmando de forma digital direccionamientos que eran de Orange a través de una AS que no era de Orange, a través de un sistema autónomo que no era el propio de Orange. Luego, además, os quería enseñar una cosa bastante chula, bastante divertida, que es el BGP Play de Ripe NCC. Y es que si nos vamos a esta página de aquí, al stat.ripe.net, /special /BGP Play, y nos vamos aquí e introducimos nuestra IP pública de Orange, en mi caso la que tengo yo en mi router, y le damos a Enter, le damos aquí que Yes para continuar, vamos a ver una cosa bastante interesante y es que vamos a poder ver cómo en tiempo real nuestro prefijo se está comportando y cómo nuestro prefijo tiene comunicación con otros AS, con otras islas que conforman Internet. Y esto lo vemos justamente aquí. Esto es bastante chulo porque si le hago un poquito más grande, le damos aquí que Yes de nuevo, bajamos un poquito, vamos a ver cómo nuestro AS se interconecta con el resto. Nuestro AS, nuestro Origin AS, el que origina el anuncio de la IP pública que tengo asignada en mi router de Orange, es esto que veis aquí en rojo, que es el 12.479, que es precisamente el AS de Orange. Pues bien, este AS, como veis, está interconectándose con otros muchos AS públicos, obviamente, a través de BGP. Todo se hace a través de BGP. Por eso BGP es tan y tan importante, es un protocolo tan importante en el mundo de Internet. Así que os recuerdo que si queréis saber más sobre BGP, os dirijáis a la academia porque tenemos un curso de BGP desde cero para que podáis aprender todos los detalles de este protocolo. Y otra cosa que os quería enseñar para finalizar es que si nos vamos al radar de Cloudflare y buscamos por el AS de Orange, AS12479, que sería este, fijaos que este nombre Uni2 es el nombre que precisamente habíamos visto en Ripe para Orange. Si volvemos aquí a Ripe, veréis que el maintainer, que es un parámetro que se utiliza en Ripe para proteger los objetos, se utiliza Uni2. Por lo tanto, efectivamente, este es el AS de Orange. Volvemos a ponerlo aquí, AS12479, Uni2, y le damos aquí. Veremos la actividad que tiene Orange, todo el tráfico que tiene durante todos los días, como veis aquí. Pues si nos remontamos al día del ataque, para ello vamos a colocar aquí, por ejemplo, del día 2 al día 5, vamos a ver aquí una cosa rara. Primero vemos que este trocito está marcado como de color naranja y pone que el tráfico fue anormal. Hubo un evento anormal en este periodo. ¿Por qué? ¿Qué podemos ver aquí? Pues primero hay que tener en cuenta que las gráficas de un tráfico de un proveedor de servicios suelen ser bastante similares día a día. Es decir, tenemos un periodo en el que hay muy poco tráfico y luego tenemos un periodo en el que el tráfico va subiendo hasta que vuelve a bajar, vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Como veis, este comportamiento sería el comportamiento normal. Pues bien, justo aquí, en el momento en que estaba subiendo el tráfico, empieza a decaer y como veis aquí, tiene un pico de caída bastante importante hasta que empezaron a resolver el problema los de Orange y otra vez se recuperó el tráfico. Pues bien, en este periodo de aquí fue lo que duró más o menos el hackeo. Si acotamos un poquito más el tiempo, pues por ejemplo ponemos desde el día 3 hasta el día 4, por ejemplo, veremos aún más claramente lo que ha pasado. Y es que cuando el tráfico empezaba a subir,
de forma normal, de repente tuvo una caída en picado del tráfico, como veis aquí. Así que aparte de indicarnos que el tráfico fue poco usual en este periodo de aquí, podemos identificar nosotros con esta herramienta perfectamente qué es lo que pasó. Así que espero que haya quedado un poquito más claro y espero que os haya despertado un poquito esa curiosidad por ver qué es lo que pasa en internet y hayáis aprendido un poquito más cuál es el funcionamiento de este. Pues bien, así de sencillo fue para el hacker poder cambiar todo un direccionamiento de una operadora como es Orange. Y es que al final, como conclusión de todo esto, no es solamente importante saber cómo funcionan los ransomwares, cómo funciona RIPE o cómo funciona el protocolo PGP, sino que muchas veces es tan sencillo como tener una contraseña segura o un sistema de verificación doble, como es el doble factor de autenticación, para acceder a una cuenta tan crítica como es la de RIPE. Pues bien, resumiendo un poquito todos los fallos que considero que han habido durante todo este proceso, durante todo este ataque, el primero pues sería la evidencia de ese usuario y contraseña correspondientes a la cuenta de RIPE. Como os decía, el usuario que se utilizaba para acceder a la cuenta de RIPE era adminripe-ipnt@orange.es. Por lo tanto, con esto ya podemos intuir que esta cuenta se puede utilizar para acceder a RIPE. Pero es que aquí lo más importante es que haciendo un pequeño testeo de 4 passwords muy básicos, vemos que el password utilizado RIPE admin está de alguna manera incluido en el usuario. Es decir, de alguna manera estamos viendo en claro el password. Y sinceramente son los dos primeros passwords que yo probaría para ver si puedo acceder a RIPE a través de esta cuenta. RIPE admin y admin RIPE. Como os digo, demasiado evidente. Por lo tanto, lo primero que yo haría es cambiar el usuario para que no se vea tan evidente y además cambiar obviamente el password. Poner un password suficientemente robusto para que sea mucho más difícil poder averiguarlo a simple vista. Pero es que además quiero puntualizar una cosa, y es que yo también añadiría una rotación mínima de ese password, es decir, que cada X tiempo se vaya cambiando. Tenemos que tener en cuenta que el trabajador de Orange se infectó, según el blog del hacker.net, más o menos en septiembre del 2023. Eso significa que si el ataque se ha producido ahora en enero, ese password se ha mantenido durante casi 4 meses. Por lo tanto, considero que algo tan crítico como es la cuenta de RIPE debería estar un poquito más protegida a nivel de rotación de password. Y finalmente tener activado el doble factor de autenticación, es decir, que no solamente sea necesaria una password para acceder a RIPE, sino que además sea necesario generar un código para acceder que sea únicamente enviado a tu correo o a tu teléfono móvil, por ejemplo. Así que con todo esto espero que no os haya explotado la cabeza, espero que hayáis podido seguir al menos un poquito todo el proceso que ha tenido este hacker para poder dejar en jaque a una compañía como Orange, y espero que al menos hayáis aprendido y lo hayáis disfrutado. Si queréis más vídeos de investigación como este, por favor dejádmelo en los comentarios. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, por favor dadle a like, suscribíos al canal y dadle a la campanita para las notificaciones. Eso me ayudaría mucho. Nosotros nos vemos la siguiente semana.